iniciar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos la por todo lo bueno que eres, por tu grande misericordia, Señor, que siempre muestres para con nosotros, Señor. Queremos darte la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos, Señor, queremos ser esos pobres en espíritu, Señor, que anhelamos tu palabra, Señor, estamos hambrientos y conocerte, Señor, queremos que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Bendice estos momentos, Señor, bendice tu palabra, Padre, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que nos revela, Padre Santo, lo que tú eres y lo que nosotros somos, Señor. Bendice estos momentos, Señor, que queremos darte gloria, Señor. Danos, Señor, oídos para oír tu palabra, Padre. Bendice la vida del pastor, Señor, para que también la pueda aplicar, Padre, de acuerdo a tu voluntad, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo tu palabra a nuestros corazones, Señor. Y te pedimos que tú prepares nuestros corazones, Padre, que sea tierra fértil, Señor, para que produzca, Padre Santo, Señor, tu palabra y te dé toda la gloria, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, damos la palabra de Dios en Hebreos. Vamos a leer Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer solo el versículo 6. Nuestra serie, pues ya sabemos, la iglesia que, ¿verdad?, como luz y fortaleza en el caos. Nuestro tema va a ser una iglesia que no se mueve por vista, sino por fe. Pero sin fe. 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahorita, todos juntos. A ver, todos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que hay y es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos aquí, repito, nuestro tema es una iglesia que no se mueve por vista, sino se mueve por fe, ¿verdad? Por fe. Nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis que el ingrediente esencial para una relación con Dios es la fe. Es la fe. Y aquí lo leemos. O sea, dice el escritor de Hebreos que tenemos que creer que hay, que ese Dios existe, que es real, creer que le hay. Es importante, entonces, la escritura vez tras vez en cada libro de la Biblia nos habla, ¿verdad?, de esa fe viva, de esa fe verdadera, de esos hombres que creyeron en un Dios viviente. La clase pasada, la predicación pasada, vimos David contra Goliat, ¿verdad? Y cómo David dijo: ¿quién es este incircunciso filisteo que se atreve, ¿verdad?, a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? O sea, David tenía bien firme una convicción real, fuerte, de que Dios era real. De que Dios era real y era quien decía ser, y como dice aquí el escritor, ¿verdad?, de Hebreos, y que es galardonador de los que, ¿verdad?, al Dios que me... Dios está a nuestro favor. Dios está a nuestro favor. Eso es algo que nosotros entendemos que tener bien en claro, bien en cuenta, que vengan las circunstancias, lo que Dios permita que nos suceda, que nos pase, es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nosotros. ¿Sí? Cualquier circunstancia, cualquier situación, Dios está a nuestro favor, y si Él está actuando, quiere decir que es lo mejor para nosotros. Si nos hallamos en paz, es lo mejor, es el mejor momento para nosotros, esa paz. Pero si nos hallamos en tribulaciones, en angustias, ¿verdad?, en pruebas, es el mejor momento para nosotros también. ¿Sí? Dios nunca nos va a llevar a algo que no sea lo mejor para nosotros. Eso nosotros tenemos que tenerlo bien entendido. ¿Sí? Que cualquier situación que nos meta a Dios es lo mejor para nosotros. Amén, amén. Vemos el caso de Job, ¿verdad?, la prueba tan difícil que lo metió Dios. Yo creo que no conozco otro hombre que haya atravesado esas pruebas tan difíciles, ¿verdad?, a excepción de nuestro Señor, ¿verdad? Pero veamos cómo fue de bendición para él al final. Fue todo a su favor. Él pudo conocer, él solo conocía a Dios de oídas, y ahora podía tener una relación mucho más personal, ¿verdad? Recordando que Job vivió mucho antes, ¿verdad?, que Moisés.
Entonces Job se considera el libro más antiguo de toda la Biblia. Nosotros vemos esa parte, ¿sí? Y entonces nosotros entramos a este tema de la fe. Y entonces vemos en el capítulo 11 a todos estos hombres de fe, lo que hicieron. Hablamos, ¿se acuerdan del sacrificio de Abel cuando hablamos sobre los diezmos, verdad? Y dice Abel que Abel, por la fe, dice el escritor de Hebreos, por la fe ofreció más excelente sacrificio que Caín. En realidad, hermanos, Dios es lo que ve. Y Dios es lo que vio primero en Abel, esa fe viva. Esa fe al ofrecer ese sacrificio, ¿verdad? ¿Por qué lo ofreció hacia Abel? ¿Por qué lo ofreció hacia Abel? Porque creía en un Dios real. Tenía una fe viva, tenía una fe encendida, tenía una fe real. Y sabía quién era su Dios y sabía, ¿verdad? Esa parte. Luego viene Enoc y dice que Enoc por la fe caminó con Dios. Y alguien diría, ¿y qué de espectacular tiene esa parte? Pues bastante. Porque recordemos que Enoc murió un poco antes del diluvio. Entonces Enoc ya estaba caminando en medio de una generación perversa, en medio de una generación terrible que Dios la tuvo que destruir. La fe se mantuvo firme, caminando con Dios, ¿verdad? No siendo igual a los demás, no siguiendo la corriente de los demás. Quizá perdió la simpatía de muchos, pero él se mantuvo firme caminando con Dios, y por eso dice, Dios le transpuso y no vio muerto. Y esto no es una figura, hermanos, también, si lo podemos espiritualizar, ¿verdad?, del arrebatamiento. Todo aquel que esté caminando con Dios, con esa palabra, Dios, amén, cuando venga el arrebatamiento, pero solo nos vamos a ir con el Señor los que tengamos esa fe viva, los que en realidad tenemos esa convicción. Porque ¿qué es la fe, hermanos? Hebreos 11:1, que dice que es la fe. La certeza de lo que no se ve. No. ¿No? Ya cambió los Es términos. la Certeza, la certeza de lo que se espera, de lo que se espera. La convicción, ahora sí. De lo que no se ve. Ahora sí, exacto. Sí. Bien. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la realidad. Nosotros, hermanos, en nuestro caminar, como Enoc, en nuestro caminar de esta vida, tenemos la certeza de lo que nos está esperando. ¿Dónde está nuestra mirada? Pablo dice en Colosenses, vamos a leerlo, Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, por favor. ¿Tres? Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo, en las de la tierra, perdón. Sí. Porque habéis visto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Dice Pablo, si habéis resucitado con Cristo, pon la mira, pon tu mirada. ¿Pero cuál mirada? La mirada de la fe, en las cosas de arriba, en lo que no ves, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que esperas. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada. Todos los hombres de Dios, todos los hombres de Dios que hoy nombramos, y todo, tanto en la Escritura como en la historia de la iglesia, son hombres que han puesto su mirada de fe en lo que les espera allá arriba. Pablo, que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Olvidándome ciertamente lo que quedó atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. O sea, yo me enfoco en mi meta. Ahí pongo mi mirada de fe en la gloria que me espera con Cristo Jesús, no en las tribulaciones, no en los problemas, no en las enfermedades, no en... Mi mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Amén.
Y dice también el escritor de Hebreos, ¿verdad? En el versículo 7, que por la fe Noé empezó a construir el arca de Dios. Y que por esa fe, ¿verdad?, salvó a su familia y condenó al mundo. Por esa fe. Pero la fe de Noé resulta más fuerte porque en un sentido, si entendemos que nunca había llovido sobre la tierra, cuando Dios le dijo a Noé, construyete un arca porque voy a hacer llover bastante y voy a matar a toda la humanidad, se va a ahogar. Imagínate, o sea, que algo que nunca va a suceder. Pero Noé le creyó a Dios. Y por esa fe, por esa fe firme, cuando Noé oyó la voz de Dios, Noé inmediatamente puso en acción, porque como les he dicho, la fe nos lleva a accionar. Fe que no nos lleva a accionar no es fe, ¿sí? La fe nos lleva a accionar, la fe nos lleva a hacer la voluntad de Dios siempre. Entonces Noé le creyó a Dios y empezó a construir esa arca, y dice, y por esa fe condenó al mundo y salvó a su familia. Que es la fe, hermanos. Y en Génesis capítulo 6, versículo 8, nosotros encontramos que dice que Noé halló gracia delante de Dios. Noé halló gracia. Encuentro, hermanos, que diga Noé y su familia halló gracia delante. Entonces, ¿cómo es posible que se salvara su familia? La fe de Noé impactó a la familia de Noé. Por eso es importante, hermanos, que la gente pueda ver en nosotros una fe viva, una fe real, una fe auténtica, que nuestras familias, esposos, esposas, padres, hijos, nietos, puedan ver en nosotros una fe viva en Cristo Jesús, para que el día de mañana ellos puedan decir, ¿cómo era mi papá? ¿Cómo era mi abuelo? ¿Verdad? Eran hombres de fe. Yo los veía, cómo confiaban en Dios. Cuando yo venía con miedo, ellos siempre me fortalecían con esas palabras, ¿verdad? Y luego nos habla del escritor de Hebreos, de la fe de Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham sale a una tierra que ni sabía de dónde iba a ser. Además, no sabía ni de dónde. Pero además Dios le dice, sal. ¿Y qué hizo Abraham? Salió, agarró a la familia que tenía, a su papá, a su esposa y a su sobrino, ¿verdad? Y vámonos hacia esa tierra. ¿Sí? Porque Dios nos ha dicho, ¿qué tierra? ¿Quién sabe? Pero vamos, porque Dios lo ha dicho. Vean la fe de Abraham. O sea, nosotros tenemos, hermanos, en la palabra de Dios promesas gloriosas. Dios no solo nos dice, sígueme y te voy a dar algo. Sígueme y te voy a dar algo por ahí en el cielo. A nosotros Dios nos ha definido todavía más las promesas que Abraham. Y Dios dice, ¿verdad?, que nos esperan calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas, cielos nuevos, tierra nueva. Dios nos está diciendo todo eso, ¿verdad? Nos está diciendo todo eso. Y Abraham entonces sale con esa fe. Otra vez, la fe actúa, la fe nos mueve. Por eso la salvación no es por obra, la salvación es por fe. Cuando hay fe nos movemos en esa parte, ¿verdad? Y cuando Dios le da la promesa de su hijo, de que va a tener un hijo, ¿verdad? Abraham viejo, su esposa también anciana y estéril, que ya se le había pasado el gusto de las mujeres. Cualquiera diría, Dios, me fallaste. Me fallaste. Pero dice que Abraham se mantuvo firme en esa convicción. ¿Por qué? Porque conocía a su Dios. Otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Las dos cosas hay que creerlas. No solo que existe Dios, tienes también que creer que si tú confías en Él, crees en Él, y esa fe te lleva a actuar, Dios va a galardonar tu vida. ¿Cómo? No sé, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer.
de una u otra forma Él lo va a hacer. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, esa fe de Abraham que te movía, y la otra cuando Dios le pide, ¿verdad?, que sacrifique al hijo de la promesa, y va Abraham, ¿verdad?, sin ninguna duda, pero ver la fe de Abraham conociendo a Dios, conociendo que es galardonador de los que le buscan. Porque cuando su hijo Isaac le dice: papá, va la leña y va todo, pero ¿y el cordero? ¿Qué le dice Abraham? Dios proveerá cordero para el holocausto. La fe de Abraham, Dios va a hacer algo, Dios va a proveer. Cuando Abraham, inclusive desde antes, cuando Abraham deja a sus criados, les dice: vamos a ir yo y mi hijo y regresaremos. Fíjense qué fe. Vamos a regresar, Isaac y yo. Pero Dios le dijo que sacrificara a su hijo. ¿Cómo? Pues es que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Abraham dijo una de dos: o Dios me provee cordero para el holocausto, o Dios resucita a mi hijo. Pero Dios me dio una promesa, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepienta. Amén. Por eso en esa fe nosotros podemos caminar, porque sabemos que nuestro Dios no nos da una promesa y luego dice: bueno, ¿sabes qué? Siempre no. Siempre voy a cambiarla, ¿verdad? Siempre no. Te voy a dar otro hijo. Ese sí sacrifícalo, te voy a dar otro. ¿Verdad que no? Dios siempre, sus promesas son sí y amén. Su palabra es sí y amén. Y esa convicción nosotros tenemos que movernos en base a esas promesas, como Abraham, que caminó en base a esas promesas de Dios. Te voy a dar una tierra, Dios me va a dar una tierra. Yo salgo porque Dios me va a dar una tierra. ¿Qué tierra? No sé, pero Dios me va a dar una tierra. Yo sé que Dios es bueno y yo sé que Dios es un Dios vivo. Punto. ¿Verdad? Te voy a dar un hijo. Humanamente para mí es imposible, Señor, pero tú eres el Todopoderoso. Aleluya. Abraham, sacrifícame a tu hijo. Va, Señor, porque yo sé que tú me dijiste que mediante él yo sería bendita en todas las familias de la tierra. Yo no sé qué vas a hacer, pero yo sé que tú vas a hacer algo, y tú eres galardonador de los que te buscan. Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe. Tener una convicción, tener la certeza de quién es nuestro Dios, tener una certeza de las promesas del Señor. O sea, promesas vivas, porque a veces decimos algo, invocamos una promesa del Señor, pero en realidad la estamos creyendo. Y aquí viene una parte bonita. No voy a nombrar a todos porque nos vamos a desenfocar, pero dice la palabra: por la fe Moisés rehusó los tesoros, el poder, la gloria de Egipto. Egipto era la nación más poderosa en ese entonces. Todos le traían tributos, y muy probable Moisés fuera el sucesor de Faraón. Entonces él hubiera podido ser el hombre más poderoso del mundo, más rico del mundo, con todo lo que quisiera hacer, lo podría hacer. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que por todo eso, por un tesoro, dicen, más grande, más glorioso, más hermoso, más excelso, que solo la fe puede verlo. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Moisés despreció todo eso por los tesoros, por el vituperio de Cristo. Ah, caray. ¿Cómo que despreció todos esos tesoros por el sufrimiento, o las penurias, o todo lo que iba a pasar Cristo Jesús? Cualquiera diría: a ver, me estás diciendo que vas a perder millones de dólares en área, que vas a dejar de ser el director de Pemex, por decirlo así, y por uno que va a sufrir en una cruz. ¿Qué de bonito tiene eso? Bueno, cuando la fe ve
lo que esos sufrimientos ganó para nosotros, no hay tesoro con que pagar. Esos sufrimientos ganaron nuestra salvación. Esos vituperios de Cristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros salvados. Pero dice ahí curados, pero también se puede traducir como salvados, ¿verdad? Entonces Moisés vio eso y dice: ¿de qué sirve todos estos tesoros temporales? ¿De qué sirve todo este poderío si va a ser solo un tiempo y aquello va a ser eterno, perfecto? Entonces Moisés vio los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Y vio en eso algo que el mundo no le podía ofrecer, ¿verdad? Algo que el mundo no le podía ofrecer, es la fe. La fe. Y dice el escritor de Hebreos: por la fe taparon bocas de leones, hicieron huir ejércitos grandes y más fuertes, ¿verdad? Nosotros nos acordamos de la batalla de Gedeón, ¿sí? Solo con 300 enfrentó 120,000, me parece. Con 300. Recordemos que había recaudado como 30,000, pero Dios le dijo: no, son muchos, despidan a los que tienen miedo, ¿verdad? Y luego: no, todavía son muchos, a los que tomen el agua así, esos son los que van a hacer. Solo se quedó con 300. Imagínate, 300 contra 120,000, como que algo no está bien. Pero Gedeón confió en Dios. Gedeón ganó esa victoria. Y hay una batalla todavía más, quizá un poquito más fuerte, la de Josafat. Y aquí hay algo importante, hermanos. Cuando tenemos fe, no quiere decir que en un momento determinado no entre el miedo, Puede venir el miedo en nosotros, pero ahí es cuando la fe se tiene que imponer. En el caso de Josafat, cuando escuchó los enemigos que se habían aliado y que venía contra él un ejército de 3 millones de personas. 3 millones de personas contra él. Josafat tembló. Pero ¿qué hizo Josafat? Se fue y se postró ante Dios y habló con Dios. ¿Y qué sucedió? Derrotaron a ese ejército. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver todo eso, ¿verdad? Toda la palabra de Dios, lo que hace la fe, pero obviamente no solo la fe nos habla de que vamos a alcanzar victorias en este mundo, también nos habla, ¿verdad?, que los que hombres de fe también soportaron sufrimientos, dolor, muerte, soledad, angustia, ¿verdad? La fe nos va a ayudar también a sobresalir en esos puntos, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, ¿verdad?, Josué y Caleb, que son uno de los temas que tocamos la semana antepasada, ¿verdad?, cómo ellos enfrentaron a todo el pueblo y los quisieron hasta linchar por eso, ¿verdad? Y vemos inclusive al final cómo Josué mete al pueblo en la tierra prometida, y al final del libro Josué tiene que hablar con el pueblo porque ve su corazón tan divagante, ¿verdad? Y les dice: a ver, ustedes decidan a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos, de los moabitas, de los heteros, y les empieza ahí a decir: pero yo y mi casa serviremos. Fíjense qué fe de Josué. Aún en la vejez, Josué tiene una fe firme. ¿Sí? Si quieren, todos ustedes, si quieren desviarse, desvíense. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Qué fe, indudable. Pero también vemos una fe en Juan el Bautista, una fe firme. Una fe que pudo desafiar a las autoridades en ese momento, por ejemplo, a la cúpula religiosa, que les dijo: generación de víboras, ¿quién nos hizo huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Cuando quisieron venir a ser bautizados por Juan el Bautista. Vemos a Juan el Bautista confrontando a Herodes con su pecado y sabiendo, Juan el Bautista sabía que los Herodes eran locos, eran desquiciados, ¿verdad? Herodes fue el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque había nacido el rey y él no quería que existiera, ¿verdad? Entonces mandó a matar a todos porque se le ocurrió, se enojó. Entonces, así eran los Herodes de locos.
Y Juan el Bautista se estaba enfrentando a un hombre de esa calaña. Y sin embargo, por esa fe, Juan el Bautista lo confrontó y le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Nosotros vemos eso. Inclusive vemos a otro hombre que también padeció mucho y que tenía una fe viva en Cristo Jesús. Vamos a Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Versículo 11 y 12. Mas Jehová está conmigo, poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperan, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Nos vemos a Jeremías y alguien dirá: porque Dios está, ahí está, Dios está contigo como poderoso gigante, ¿verdad? Y vas a poder destruir ejércitos y todo. Pero recordemos Jeremías en qué contexto lo estaba diciendo. En un contexto donde él había recibido ya azotes, había sido ya encarcelado, puesto en lodo, enterrado en un lodo, ¿verdad? ¡Wow! En varias circunstancias adversas, de decepción, de tristeza, ¿verdad? Y sin embargo Jeremías se habla a sí mismo y le habla a Jehová poderoso, un poderoso. Miren la fe en medio de las circunstancias tan difíciles, tan adversas. Creo que si Jeremías hubiera tenido nos hubiera dicho: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Pero ¿quién contra mí? ¿En qué sentido? En el sentido de desviarme de la voluntad de Dios, de desviarme de este Dios vivo, ¿verdad? Por eso, si leyéramos versículos antes, hay un versículo para mí allí que para mí fue muy especial, porque eso fue después de mi nuevo nacimiento, me llegó ese versículo. Está un poquito antes, no recuerdo cuál es, pero dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, me venciste. 17. El 7. Ah, el 7. Gracias. No, me venciste. Y decía: ya no hablaré más en el nombre de Yahweh, mas sin embargo había un fuego dentro de mí que no me dejaba, ¿verdad? Y me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, me venciste. Ahí está la fe. Ahí está la fe operando en nosotros. Cuando el miedo viene, cuando la angustia viene, cuando los temores entran en nosotros, Dios es más fuerte, y entonces la fe viene y te hace levantarte de esos momentos. No ves la vista, no ves lo que la vista te ofrece, ves lo que la fe te está mostrando. ¿Sí? ¿Ves eso? Entonces, cuando pasemos pruebas, angustias, temores, hermanos, palabras de Jeremías, ¿sí? Porque todos los justos padecemos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Capítulo 1, versículos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí está, mejores palabras.
nos pueden decir. Va a ser sometida a prueba vuestra fe. Van a venir pruebas, pero serán momentáneas. Momentáneas con respecto a la gloria que nos espera allá arriba. Momentáneas con respecto al tiempo que la eternidad tiene, hermanos, ¿verdad? Son insignificantes delante de eso. A quien amáis sin haberle visto, está la fe. Está la fe. Vemos todo lo que está diciendo Pedro y nos está ofreciendo cuando ponemos la mirada en la fe. Hermanos, les repito, va a haber momentos de temor, va a haber momentos de angustia, pero es donde la fe tiene que imponerse. Yo recuerdo hace como una semana todavía me empezaban a doler los pulmones, empezaba a tener problemas en la garganta, ¿verdad? Que hasta ahorita no los he podido desechar, pero bueno, problemas, y muchas cosas, y empecé a preocuparme, dije, no voy a hacer esto, ¿verdad? No voy a hacer esto. Y quiso entrar un temor, pero en ese momento vino la fe. Y vino una paz a mi corazón. Y dije, Señor, estoy en tus manos. Tú tienes mi destino aquí. Y yo he dicho que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si tú quieres que yo ya vaya contigo, aquí está. Algo te llaman decirlo bien, ¿verdad? Pero van a entrar temores, van a entrar angustias, y no solo hablemos ahorita por lo del virus, a lo mejor lo que se viene, quizá en momentos fuertes de escasez. Ahí tenemos que acordarnos de las palabras del Señor, ¿verdad? Que si Él, ¿verdad?, le da de comer a los pajarillos, y Dios nos ama más a nosotros que a los pajarillos, ¿cómo no nos dará nuestro alimento, nuestra porción? Entonces, esas son las promesas que nosotros tenemos que recordar del Señor y fortalecernos en ella, no poniendo nuestra mirada en lo que te ve, sino en lo que no se ve. George Mueller, y ese ejemplo para mí ha sido, por eso es uno de los que más me gustan, ¿verdad? Él un día lo fueron a ver un orfanato para niños en un tiempo de escasez, ¿verdad?, muy fuerte, y lo fueron a ver a su cuarto donde él estaba, y le dijeron, señor George Mueller, los niños ya están en la mesa y no hay nada, ni en la alacena ni para cenar. Entonces dice la biografía, ¿verdad?, que George Mueller volteó por la ventana y vio jugando a la niña del matrimonio que le ayudaba. Entonces salió, ¿verdad?, y le dijo a la niña, ven, ¿tú crees que Dios puede hacer grandes cosas? Sí, pues ven. Vamos, y empezó a orar. Padre, gracias porque estos son tus niños, y tú les das el alimento, y tú les das el sostén, y yo te agradezco todo eso, Señor. Y cuando terminó de orar, tocaron a la puerta y abrieron, y era el panadero. Dice ahí, el Señor me levantó a las 4 de la mañana, quisiera tanto de pan para estos niños, ahí están, métanlos. ¿Metieron? Y dijo yo, mira, el Señor, está bien, gracias por el pan, Señor, pero ¿con qué se van a bajar el pan? ¿Verdad? ¿Sí? Un ateo, un hombre que no quería nada con Dios. Se me acaba de romper la rueda de la carreta y traigo odres de leche llenos, se me van a echar a perder, si los bajan son de ustedes. Entonces, bueno, es nuestro Dios. Nosotros tenemos que creer en ese Dios, en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un Dios que está con nosotros y está a nuestro favor, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, ¿verdad? Aunque a veces seamos cabezones, como decimos por ahí, ¿verdad?, y necios, y hacemos cosas que no tenemos que hacer, Dios nos va a corregir, pero nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. ¿Sí? Él es así. Y Santiago, ¿verdad?, dice que pueden venir diversas pruebas, o sea, podemos tener varias pruebas al mismo tiempo. A veces no vamos a sentir lo duro, lo tupido, ¿verdad? Ay, Señor, apenas me está llegando esto y ya tengo esto y todo eso. Pero dice, ¿qué dice Santiago que tenemos que hacer? Cuando vengan diversas pruebas, sumo gozo, ¿verdad?
Acordémonos de esa palabra cuando veamos que viene y empiezan a aparecer pruebas y pruebas y pruebas con la fe. Tener sumo gozo, Señor, es porque tú estás haciendo algo, ¿verdad? Tú lo estás permitiendo porque algo. Y otra vez, no ver con la vista, ver a través de la fe. Es lo que debemos de aprender. A través de las promesas de Dios y creer que ese Dios es real. Porque todo aquello que no es de fe, ¿qué es? Pecado. Es pecado. Es pecado. Cuando nosotros no le creemos a Dios, es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Entonces tiene que haber una certeza y una convicción en nosotros. Solo cuando hay eso, nosotros vamos a ver a nuestro Dios gloriosamente actuando a favor de nosotros. Una iglesia que se mueve a través de esto es una iglesia que va a demostrar al mundo que hay un Dios vivo y verdadero, que hay un Dios vivo y real. ¿Por qué esos cristianos están gozosos? Está muriendo la gente, hay tanto pánico y ellos traen una sonrisa en el rostro. ¿Qué les pasa? ¿Están locos? No hay alimentos. ¿Qué sucede? Tengo un Dios real, ¿verdad? Tengo un Dios glorioso. Vamos a Mateo 17:20. Vamos a ver algo especial. Mateo 17, versículo 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, que de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Recordemos a qué viene de esto, ¿verdad? Que un hijo lunático, ¿verdad? Lo trajo el padre para que fuera liberado por los discípulos no pudieron. Le preguntan a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué no pudimos? Y el problema real era que no creían los discípulos. ¿Por qué esto? Porque Jesús dijo, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, y el grano de mostaza era el grano más pequeñito que conocían los de Israel. No sé si haya otro más pequeño, desconozco, pero al menos en ese tiempo en Israel era lo más diminuto. Jesús dijo, si tan solo así fuera su fe, lo hubieran podido hacer. Pero no había esa fe ni en los discípulos ni en la gente. Por eso Marcos, que nos ofrece también el relato paralelo, ¿verdad? Jesús ahí se voltea y le dice al Padre, ¿crees? ¿Y qué dice el Padre? Creo, ayuda mi incredulidad. Entonces el Padre por desesperación dice, creo rápidamente y confiesa la verdad, ayuda mi incredulidad. La verdad no creo, Señor, pero ayúdame. ¿Sí? Y algo que nos habla aquí importante, hermanos, es la sinceridad que debemos de tener delante de Dios. La sinceridad. Porque no, sí creo. No, claro que yo creo, ¿verdad? Y en realidad sabes que no estás creyendo, sabes que hay temores, que hay dudas, que estás tambaleando. Y es cuando el momento en que nosotros tenemos que ir ante el Señor y de rodillas decirle, Señor, tengo dudas, tengo temores, tengo miedos, ayúdame y fortalece la fe en mí, ¿verdad? Es cuando la sinceridad delante de Dios cuenta mucho. El Padre fue sincero, Dios obró el milagro. Jesús sanó a este chico. ¿Sí? Pero si no somos sinceros delante de Dios, Dios no le gusta eso. Dios le gusta la sinceridad en nosotros. ¿Sí? Aceptó que era un incrédulo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender esta parte, hermanos, y examinarnos a nosotros si no hay incredulidad en. Porque la incredulidad es la fe, ¿verdad? Y sin fe es imposible.
Y todo aquello que no es de fe es pecado. Entonces nosotros tenemos que ver eso, ¿verdad? Si tu fe fuera como un grano de mostaza, un grano de minuto pequeño, ¿verdad? Mover montañas, ¿qué significa eso? No significa que vamos a decirle al pico de Orizaba, quítate y échate al mar. Eso no significa, porque no, en la escritura, en primer lugar en la escritura no hay nadie que hiciera eso, ¿okay? Nadie, salvo en la profecía cuando Cristo venga y se ponga sobre el monte y se parta el monte, ¿verdad?, en dos, y los sismos que habla la escritura que van a remover monte, ¿verdad? Pero personas que hayan hecho eso, no se trata de eso. Jesús siempre utiliza cosas, palabras, y en su enseñanza cosas que los judíos supieran. Si Jesús hubiera decidido que a través de la fe yo puedo mover montañas, eso no lo sabían los judíos porque nunca habían visto algo así, ni había enseñanza sobre eso. Entonces, ¿a qué te quiere referir eso Jesús? Muy probable. Cuando un maestro en Israel, uno de los maestros de Israel, ¿verdad?, explicaba tan bien las escrituras que quedaba toda duda disipada y quedaba todo bien claro, a estos maestros desarraigadores o pulverizadores de montañas. Eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Deshacer o desarraigar o pulverizar montañas eran imágenes que se utilizaban para este tipo de cosas. No por nada Pablo en Corintios, ¿verdad?, que dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir todo lo que está acá dentro, en la mente. Todas las enseñanzas que nos metieron, como Nicodemo dijo, como un hombre viejo que ha sido expuesto desde niño a todo este tipo de enseñanzas, de repente tú me dices que destruya todo eso y que ahora crea lo que tú me dices. Pero eso es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Eso es a lo que se está refiriendo el Señor Jesús en estos detalles, ¿sí? Pulverizar montañas, es decir, hermanos, las dificultades. Cuando vienen las dificultades y nosotros tan solo tuviéramos un grano de mostaza, esas dificultades caminaríamos sobre ellas, como Pedro caminó sobre el mar embravecido mientras puso su mirada en Cristo Jesús. Cuando puso su mirada en los vientos y en el mar, se empezó a hundir. Pero mientras mantuvo su mirada en Cristo, mientras mantuvo su vista puesta en el Señor, no se hundió y caminó sobre la tempestad. Y esto es lo que nos habla el Señor. Si tu fe tan solo es así, es decir, que no necesitamos un melón de fe, ni una sandía de esas así, chonchas así. No necesitamos eso. Necesitamos tan solo con que haya un poquito de fe. Podríamos ver cómo toda dificultad se quita. Cuando queremos obedecer y hacer la voluntad de Dios y confiamos plenamente en las promesas de Dios, vamos a ver cómo Dios mueve esas montañas que te están impidiendo hacer la voluntad de Dios. Dios va a mover esas montañas. Dios va a disipar todo eso. A veces en milagros increíbles, a veces en forma que ni te vas a dar cuenta, a veces va a utilizar a otras personas, ¿verdad? Vuelvo con George Mueller, tenía que viajar a los Estados Unidos para una conferencia que iba a tener allá, ¿verdad? Y resulta que el barco, cuando tomó el barco, una niebla densa, ¿verdad? Bien densa, no podía salir. Y le dijo el capitán, no podemos salir con esta niebla porque vamos a encallar. Y le dijo el George Mueller, ¿verdad? Dice, mi Dios nunca me ha permitido llegar tarde a una de mis conferencias. Y no creo que esta vez sea la excepción. ¿Cree usted en Dios, capitán? Sí. Bueno, bajemos al camarote y oremos, ¿verdad? Y se puso George Mueller a orar y a darle gracias a Dios y todo, ¿verdad? Pero cuando iba a orar, el capitán le dijo, no, capitán, usted no ore,
porque usted no cree. Vamos a ver lo que Dios hizo. Y cuando salen ya no había nada de niebla, ¿no? Todo estaba disipado. Dice, ahora sí, capitán, ¿podemos salir? Claro que sí, dice el capitán, ¿verdad? Cosas así se pueden ver, cosas así. Pero cuando en verdad creemos a Dios, pero cuando nosotros nos centramos en la dificultad, entonces no tenemos ni un granito de fe en el Señor. Repito, no necesitamos grande fe, que sería bueno, bastante bueno, pero con que sea un granito de fe, Dios haría grandes cosas. Veríamos a ese Dios vivo y real. Debe de retumbar en nuestros oídos las palabras del Señor Jesús. Vamos por favor a Lucas capítulo 18 versículos 7 y 8. 18, versículo 7 y 8. Lucas capítulo 18 versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus siervos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahí está. Dios va a hacer justicia. Si nosotros clamamos a Él, Dios nos va a hacer justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hermanos, Jesús está hallando fe en nosotros. Sí, Debería. Debería haber esa fe. claro que Esa está fe haciendo viva. fe viva, fe de amor. Esa fe que cree en el Señor. Diminuta aunque sea, pero ahí está. ¿Sí? La pregunta, ¿nos estamos moviendo por fe en lo que hacemos o nos estamos moviendo por temor? Estamos moviendo por fe. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Traje unas frases de algunos hombres de Dios. Hudson Taylor dice: todos los gigantes de la fe en Dios han sido débiles hombres y mujeres que hicieron grandes cosas para Dios porque creyeron que Dios estaba con ellos. Esa es la diferencia. Débiles hombres y mujeres hicieron grandes cosas para Dios porque creyeron que Dios estaba con ellos. No es la excepción. George Mueller dice: las dificultades son la comida con la que la fe se alimenta. John Knox: un hombre con Dios siempre es mayoría. Un hombre con Dios siempre es mayoría. Entonces, amados hermanos, lo que nosotros podemos ver aquí es que necesitamos como iglesia no movernos por lo que vemos, sino movernos por lo que dice Dios en su palabra. Movernos por fe, poner nuestra mirada y nuestra confianza plenamente en todas las promesas del Señor y en la gloria que nos espera en Cristo Jesús. Y entonces tenemos una iglesia que será luz y fortaleza en medio del caos. Una iglesia que se sostenga en medio de lo que venga. Una iglesia que va a ser el faro que alumbre para que los barcos no encallen. Solo aquí, una iglesia que le crea a Dios. Seamos esa iglesia. Seamos esa iglesia. Creamos a Dios, disipemos toda duda, alimentémonos de las promesas de Dios y creámosle a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios. Señor, nosotros sabemos, Padre, que solo es tu gracia. Señor, y que la fe es un regalo tuyo para nosotros. Así que te pedimos, Señor, como te pidieron los apóstoles en aquel momento, Señor, cuando dijeron: aumenta nuestra fe, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú aumentes la fe en nosotros. Oh Padre, que al menos nuestra fe sea como un grano de mostaza, Señor.
Que podamos, Señor, mostrarle a este mundo que creemos en un Dios vivo y real, y que es un Dios que nos favorece y que nos premia, Señor, si nosotros le creemos a Él, si nosotros ponemos nuestra total confianza en Él, no viendo las tempestades que se están desatando, sino viendo al invisible, sosteniéndonos, sabiendo que existe, que es real y que es cumplidor de su palabra. Si hay temor en nosotros, si hay miedo, Señor, quítalo, Padre, por medio de la fe. Aviva esa fe en nosotros, Señor. Y Padre, te rogamos que, Señor, que tu gracia nos sostenga en estos momentos, Señor. Quizá nos toquen momentos difíciles de vivir, pero ayúdanos, Señor, que nuestra fe esté firme. Así, Padre, como Jesús dijo a Pedro, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Nosotros, Señor, confiamos que hoy Cristo está a tu diestra, intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte nunca. Y por lo tanto sabemos, Señor, que vamos a vencer porque Él está intercediendo por nosotros. Él está, Señor, como sumo sacerdote, intercediendo ante ti por nosotros. Y Padre, ayúdanos, Señor, a que esta fe, Padre, se muestre para que otros puedan conocer que tú eres un Dios vivo, verdadero, real, glorioso, Señor, y puedan venir a Cristo Jesús por tu gracia, Señor. Padre, gracias por hablarnos. Gracias por hablar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser de esos hombres y mujeres débiles humanamente, Señor, pero poderosos en fe, creyendo firmemente que tú estás con nosotros, Señor, y que estás a nuestro favor. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias porque nos amas de la manera que amas a tu Hijo amado, Señor. Gracias, te damos toda la gloria en el nombre maravilloso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su pueblo. ¿Dudas, preguntas, hermanos?